Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del corazón. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho, pero muchísimo de qué hablar. Como siempre, me emociona un montón tenerlos de este lado de la pantalla, listos para sumergirse conmigo en el mundo de los famosos, los romances, los dramas y bueno, todo lo que a ustedes y a mí nos encanta. Así que preparen sus palomitas, su bebida favorita y pónganse cómodos, porque este vídeo va a ser largo, pero créanme que vale cada segundo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo y que, aparentemente, ahora está pasando por una tormenta que nadie veía venir. Sí, señoras y señores, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja turca que nos enamoró con su química en la pantalla y que luego hizo que nuestros corazones latieran fuerte cuando confirmaron su romance en la vida real. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay rumores de crisis? ¿Qué se dice por ahí? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Así que si te interesa saber todos los detalles, todos los chismes, todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, quédate con nosotros, porque esto se va a poner bueno, pero muy bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este canal, donde siempre tenemos los mejores chismes, las mejores exclusivas y todo lo que quieres saber sobre tus celebridades favoritas. Activa también la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el drama. Bueno, para los que están llegando recién a esta novela, hagamos un pequeño repaso. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la famosísima serie turca Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lados. Su química en pantalla era innegable, de esas que traspasan la televisión. Y claro, como suele pasar en estos casos, los fans empezaron a sospechar que lo suyo iba más allá de la actuación. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más. Y así fue. Después de muchos rumores, fotos robadas y declaraciones ambiguas, confirmaron lo que todos esperábamos: estaban juntos. El mundo se volvió un mar de corazones y los fans celebraron como si hubieran ganado la lotería. Sus publicaciones en redes sociales eran pura miel, viajes juntos, fotos tiernas, declaraciones de amor, era la pareja perfecta. O al menos, eso es lo que creíamos todos. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y parece que la burbuja de amor de Kerem y Hande ha empezado a desinflarse. Los rumores de crisis empezaron a circular hace unas semanas, como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Primero fueron las ausencias en redes sociales. Ya no veíamos las publicaciones constantes que nos tenían acostumbrados, las fotos juntos eran cada vez más escasas y las interacciones entre ellos, más frías. Algunos fans, los más observadores, notaron que habían dejado de seguirse en Instagram y luego volvieron a seguirse, lo que hizo que las alarmas se encendieran aún más. Ahí fue cuando el chismoso que todos llevamos dentro se despertó. Pero claro, las redes sociales no son la vida real, y muchos se preguntaban si todo esto era solo una tormenta en un vaso de agua. Sin embargo, las señales eran cada vez más preocupantes. Luego empezaron a surgir fuentes cercanas a la pareja, que confirmaban que las cosas no estaban bien. Que había habido discusiones, diferencias irreconciliables, problemas de agenda y, lo que más miedo nos daba a todos, la posibilidad de una ruptura. Algunos medios turcos se atrevieron a publicar titulares alarmistas sobre una crisis insuperable, y que el romance entre Kerem y Hande estaba llegando a su fin. Los fans, por supuesto, entraron en pánico. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la pareja, de peticiones para que solucionaran sus problemas, de ruegos para que no terminaran. El fandom se unió como nunca, pero al mismo tiempo, la incertidumbre crecía cada día más. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cuál es la raíz de esta supuesta crisis? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen turbias, porque hay muchas teorías y poca información confirmada. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. La exposición constante, los comentarios de los fans, los paparazzi persiguiéndolos a todos lados, todo esto pudo haber afectado su relación. Otros dicen que las agendas de trabajo de ambos son cada vez más exigentes, que apenas tienen tiempo para verse y que esto ha generado un distanciamiento inevitable. Kerem está grabando una serie en un país, Hande en otro, y las diferencias horarias, las distancias geográficas, todo esto puede ser un factor.
También se habla de celos, de inseguridades, de diferencias de personalidad que antes no se habían notado tanto, pero que ahora están saliendo a la luz. Incluso hay rumores de que un tercero o una tercera en discordia podría haber entrado en escena, aunque por ahora no hay nada confirmado sobre esto. Pero lo que es cierto es que hay algo que no cuadra. La falta de interacción en redes sociales, los comentarios de personas cercanas a la pareja, la tensión que se siente en el ambiente, todo apunta a que hay problemas y problemas serios. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos se niegan a creer que la pareja haya terminado, que todo sea una simple pelea y que pronto volverán a estar juntos, más enamorados que nunca. Otros, en cambio, se han rendido y han empezado a asumir que lo suyo llegó a su fin. Y luego están los que están en medio, los que no saben qué creer, los que esperan que todo se aclare pronto, pero que están preocupados por el futuro de esta pareja que tantos corazones ha conquistado. Es que, seamos honestos, a todos nos encantaba verlos juntos. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, la prueba de que el amor puede surgir en cualquier momento, incluso en un set de grabación. Verlos sonreír, abrazarse, besarse, era como ver la magia en su máxima expresión. Y ahora ver que todo esto podría terminar, que su historia de amor podría ser solo eso, una historia, duele. Duele a los fans, que los quieren como si fueran parte de su familia, pero también, seguramente, a ellos mismos. Porque a pesar de todos los rumores, de todos los chismes, de todas las teorías, lo que está claro es que entre Kerem y Hande hay algo especial, una conexión que no se puede fingir, y que esperemos no se pierda para siempre. Pero, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Esa es la gran pregunta. ¿Lograrán superar sus diferencias y volver a estar juntos, más fuertes que nunca? ¿O por el contrario, la separación será inevitable? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros, los chismosos y chismosas de corazón, estaremos aquí, con los ojos bien abiertos, listos para captar cada detalle, cada movimiento, cada declaración, cada pista que nos puedan dar sobre el futuro de esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Porque, seamos sinceros, el drama nos encanta. Y esta historia, créanme, aún no ha terminado. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo han reaccionado ellos ante todo este torbellino de rumores. Kerem, como siempre, ha mantenido un perfil más bajo. No ha dado ninguna declaración oficial, no ha desmentido los rumores, pero tampoco los ha confirmado. Sus publicaciones en redes sociales se han vuelto más escasas y más ambiguas. En algunos posts se le ve reflexivo, pensativo, como si algo lo preocupara. En otros intenta mostrar normalidad, pero a ojos de un observador como nosotros, se nota que algo no anda bien. Por su parte, Hande ha sido un poco más abierta, pero tampoco ha dado ninguna información concreta. Ha publicado algunas frases motivacionales, algunas fotos en las que se le ve muy guapa, pero también, algunas que demuestran que está pasando por un momento difícil. Sus ojos, esos ojos que tanto nos han enamorado, se ven un poco tristes, como si estuviera guardando un secreto. Y ahí está precisamente el misterio que nos tiene a todos enganchados a esta novela de la vida real. Y es que, ¿qué harán? ¿Optarán por el silencio sepulcral hasta que todo se calme, o nos darán alguna declaración, aunque sea ambigua, para calmar las aguas? Eso es lo que todos nos preguntamos. Mientras tanto, los fans han tomado el control de la situación y han empezado a investigar cada detalle, cada mensaje, cada foto, buscando pistas que los puedan ayudar a descifrar el misterio de la relación de Kerem y Hande. Han desempolvado vídeos antiguos, han analizado cada mirada, cada gesto, han juntado cada pieza del rompecabezas, como si fueran detectives de la vida real. Y aunque en ocasiones sus conclusiones son un poco alocadas, lo cierto es que su dedicación es admirable. Demuestran una vez más el poder del fandom, ese grupo de personas que ama a sus ídolos de una manera incondicional y que está dispuesta a todo por defenderlos y apoyarlos, incluso en medio de una crisis. Pero más allá del drama, de los chismes, de los rumores, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Kerem y Hande nos recuerda que aunque las apariencias engañen, la vida real no es un cuento de hadas. Que todas las relaciones tienen altibajos, que el amor no lo puede todo y que a veces, las diferencias son insuperables. También nos enseña que la presión mediática, la exposición constante y la falta de privacidad pueden afectar incluso a las parejas más sólidas. Y que al final, lo más importante es la comunicación, el respeto,
la empatía y el amor verdadero, ese que no se basa en la imagen que proyectamos al mundo, sino en la conexión que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Y esa conexión, esa chispa, esa magia que vimos en Kerem y Ande esperemos que no se apague nunca, aunque ahora esté pasando por un momento difícil. Y hablando de momentos difíciles, es inevitable preguntarnos qué pasaría si, en el peor de los casos, la pareja decidiera tomar caminos separados. ¿Cómo reaccionarían los fans? ¿Cómo afectaría esto a sus carreras? ¿Cómo sería su vida después de todo este torbellino de emociones? Bueno, son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que inevitablemente nos rondan la cabeza. Porque, seamos honestos, a nadie le gusta ver sufrir a sus ídolos, menos cuando se trata de una historia de amor que nos ha conmovido a todos. Pero pase lo que pase, lo importante es que ambos sean felices, que tomen las decisiones que sean mejores para ellos y que sigan brillando en sus carreras. Porque al final, lo que más nos importa es verlos sonreír, ya sea juntos o separados. Y aunque la separación sería un golpe duro para muchos, debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en el camino que elijan. Y bueno, mis queridos chismosos y chismosas, llegamos al final de este vídeo que, como les prometí al principio, ha sido largo pero muy interesante. Hemos repasado la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos analizado los rumores de crisis, hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en las relaciones y hemos intentado descifrar el misterio que rodea a esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Hemos visto que el amor, aunque sea el más puro y sincero, no siempre es fácil y que a veces las tormentas son inevitables. Pero también hemos recordado que la esperanza es lo último que se pierde y que, aunque las cosas se pongan difíciles, siempre hay una posibilidad de que todo mejore. Así que no perdamos la fe y sigamos atentos a lo que suceda con esta pareja que tanto queremos. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo y que hayan saciado su sed de chisme, al menos por un rato. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande superarán su crisis? ¿Creen que es el final de su historia de amor? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está pasando? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden que sus comentarios son el alma de este canal, así que no se queden callados y díganme lo que piensan. Y antes de despedirnos, un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e entretenido, o simplemente les gustó mi compañía, no olviden darle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También compártanlo con sus amigos, con su familia, con su grupo de chismosos del alma, para que todos estén al día con lo que está pasando con Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Aquí siempre encontrarán los mejores chismes, las mejores exclusivas y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. Activen también la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y recuerden que el chisme no es pecado si se comparte con alegría y respeto. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos del corazón.